Sean bienvenidos de nuevo a su programa Sensor UABC. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, Dani, y en especial porque al día de hoy nos encontramos cubriendo un festival cultural que seguramente muchos de ustedes ya han de reconocer. Así es, un festival que hoy cumple 10 años de impartir el turismo cultural en la región. Este segundo episodio será dedicado a que conozcan las actividades y eventos que se realizan aquí en Tijuanarte 2014. Además de dar a conocer el espacio que UABC mantiene en este conocido festival. No te vayas a mover tu lugar, que estás viendo Sensor UABC sexta temporada. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Huaquida, soy profesor investigador de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Tengo un doctorado y voy a hablar acerca de mi proyecto, el proyecto que estuvo a mi cargo, caracterización de descubrimientos pluviales en Tijuana para su posible reuso. Bueno, el proyecto consistió en una caracterización de los contaminantes en descubrimientos pluviales. Cuando hablamos de caracterización, decimos que es analizar las cargas de estos contaminantes en dichos escurrimientos para un posible reuso, ya sea para riego de áreas verdes. Bueno, el ciclo hidrológico es lo que llamamos, como su nombre lo dice, un ciclo que se repite, ¿no? Es decir, el agua cae en forma de lluvia o nieve a la tierra. Al llegar al suelo, el suelo se satura de tal forma que cuando el suelo se satura empieza a haber un escurrimiento fluvial, un escurrimiento superficial. ¿Cómo hemos nosotros intervenido en ese ciclo con la urbanización? Bueno, pues con el aumento de superficies impermeables, es decir, cuando cae el agua, pues el agua ya no se infiltra al suelo, sino que corre a través de la superficie. Eso lo que hace es que aumente el caudal máximo y que sea en un tiempo menor, lo que provoca las inundaciones en las áreas urbanas. Los contaminantes que nosotros analizamos fueron los que más comunes se analizan, ¿no? Por ejemplo, los microorganismos patógenos, o sea, que son organismos que provocan enfermedades a los humanos, grasas y aceites, metales pesados, nutrientes como nitrógeno y fósforo, y algo que se llama demanda química de oxígeno, que es una cuantificación indirecta de materia orgánica y no orgánica oxidables. Bueno, nosotros sabemos que aquí en la región es una región semiárida, por lo tanto el agua es un recurso muy importante. Nosotros con este proyecto queremos aumentar un poquito la cantidad de agua disponible o de este recurso en la región, debido a que, pues, acuérdense que más del 90% del agua proviene de la cuenca del río Colorado. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y hoy vengo a hablarte de la importancia de desayunar. Entiendo que muchas veces se nos hace tarde para ir al trabajo o a la escuela y nos vamos sin desayunar o solamente nos tomamos un café. Pero quiero decirte que eso no le hace nada bien a tu cuerpo. Desayunar es muy importante, bueno, porque nos ayuda a nutrirnos, nos ayuda a tener energía para poder realizar nuestras actividades diarias. Sobre todo, nos ayuda a eliminar la molesta gastritis, entre muchas otras cosas más. Entre mis desayunos preferidos, que son muy prácticos y nutritivos, se encuentra la avena. La podemos preparar con leche sin grasa, con algún endulzante dietético y un poco de canela en polvo. Otra opción que, aparte de ser muy rica y saludable, es muy completa, es un sándwich de jamón de pavo bajo en grasa con queso panela,
y con pan integral, sin mayonesa, pero eso sí, con bastantes vegetales. Otra opción bastante rica, cuando tenemos un poquito más de tiempo, es un omelette de claras de huevo sin la yema porque tiene mucho colesterol. Puedes acompañarlo de espinacas, queso panela o queso crema bajo en grasa, además de un pan integral tostado. Espero que estas deliciosas opciones para comenzar tu día te hayan gustado. ¿Y tú, ya desayunaste? Gracias por seguir con nosotros en Sensor UABC. Nos encontramos en el stand de Extensión Cultural, donde por supuesto Sensor UABC mantiene presencia. Hola, muy buenas tardes. ¿Me pudieras decir qué es programa de extensión UABC? Bueno, programa de extensión Presencia Cultural UABC es un programa que lanzó la universidad en el 2012 y que nos dedicamos a realizar eventos artísticos y culturales abiertos a la comunidad. ¿Y cómo estuvo que ahora están aquí en el festival? Sí, ahora estamos en Tijuanarte. Nos dieron la oportunidad de presentar y demostrar lo que hacemos nosotros. Presentamos eventos artísticos como la Orquesta Sinfónica, muestras de danza, concursos de baile y en fin, una serie de eventos porque nos interesa mucho que la comunidad, no solamente universitaria, sino también externa, conozca lo que hace UABC con el talento cimarrón. ¿Es su primer año aquí? Ya tenemos 2 años que nos presentamos. Tenemos la invitación abierta por parte de los organizadores de Tijuanarte, a quienes les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de demostrar aquí lo que hacemos, nuestro trabajo. En Tijuanarte nació en el año 2005, iniciando con 5,000 asistentes, en el que gracias a su crecimiento y difusión ha conseguido reunir hasta el año pasado a más de 8,000 asistentes. Hasta el 2014, el festival continúa realizándose de manera interrumpida y siendo referido como el evento cultural más importante del noroeste. Pues estoy fascinado porque es un evento muy bonito, la gente muy amable, muchas comidas, muchos vinos, mucho arte y está bonito. ¿Piensa regresar el siguiente año? Oh, claro que sí, con 10 amigos. En Tijuanarte es sin duda uno de los eventos más esperados del año en materia de promoción y producción artística en la ciudad de Tijuana, mediante la creación, exposición y promoción de diversos artistas locales, nacionales y extranjeros. Se ha convertido en una verdadera plataforma artística y cultural, con gran trascendencia en el noroeste del país. Un claro ejemplo es la presencia de los estudiantes de la Facultad de Artes de UABC, quienes presentan en este gran evento Dios habla reinas, lectura en atril y adaptación de la obra original. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Armando Cervantes Alba, estudiante de la Facultad de Artes, licenciatura en teatro y tengo 21 años. Estamos trabajando por parte de Carpe Diem en Tijuanarte. En Tijuanarte trata de venir y presentar obras. Nosotros leímos una obra escrita por mí llamada Dios salve las reinas, la leímos en atril. Y fue básicamente lo que presentamos, ¿no? Y nace por esto, ¿no? Por la necesidad de que la gente vaya a ver teatro, la gente que no sabe que se hace teatro en Tijuana, y la llenamos principalmente a los estudiantes de la UABC, los invitamos, llenamos la escuela, nos vamos a otras facultades a presentar. Mi nombre es Mario Ramírez, tengo 20 años, estudio en la UABC en la Facultad de Artes, la licenciatura en teatro. Mi personaje es Axel, él es se puede decir, la mujer de la relación, ¿no? Es el lado más sensible, más femenino, más sentimental de la relación. Nosotros llegamos aquí porque al colectivo Carpe Diem le invitaron a que presentara aquí una de sus otras obras, Alonso y Alfonso, pero el director decidió que era más conveniente que se presentara esta, Dios salve las reinas. Lo más divertido es darle la personalidad tan, a veces inmadura, pero tan pícara y pervertida que tiene Axel. Eso fue lo divertido de él, ¿no? Y la obra completa la pueden ver el 28 de octubre en la antigua Bodega de Papel. Ahí se va a hacer la presentación para que vayan a verla. El miedo
es mi compañero más fiel. Hola, mi nombre es Exal Venegas, soy artista independiente de Tijuana. Me he dedicado al teatro durante aproximadamente 7 años. Soy exalumno de la UABC y tengo 21 años. Yo interpreto a Adolfo, que es un boxeador profesional precisamente, ¿no? Es el reto que me puso, ¿no? el director, de hecho, para hacer este personaje, ¿no? Principalmente fue el reto, ¿no? Lo más divertido de hacer tanto la caracterización como la forma de hablar de él. Empezamos desde sacar todo lo malo del personaje para llegar a lo más ameno, ¿no? Y todo ese proceso en sí fue lo divertido, ¿no? Encontrarle cada cosa nueva al personaje. Seguimos con esta cobertura especial llena de arte y cultura baja californiana. Ahora me encuentro en la zona gastronómica de En Tijuanarte. ¿Qué nos ofrece O Bombón en Tijuanarte? Nosotros somos una repostería fina y nos dedicamos a vender macarrones. Es un postre francés de avellana y tenemos muchos sabores como chocolate menta, chocolate, albahaca, mezcal, tequila. En fin, tenemos más de 20, 30 sabores de macarrones. Y mientras estamos recorriendo la zona gastronómica en Tijuanarte, nos encontramos con un compañero cimarrón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. Hola Samuel, ¿qué te está pareciendo en Tijuanarte? Pues me agrada que haya mucha variedad de comida y de cosas que tomar. Súper padre, muy familiar, tienen que venir, así está muy muy bonito. Hay muchas cosas, comida, artesanías. Estamos, mira, me parece algo fuera de serie, algo hermoso, algo que está organizando Tijuana, la ciudad. ¡Hola! Aquí vemos cómo recibe a los niños. ¡Hola! Sí, claro, aquí está, miren. Digan saludos, aquí el reportaje, a ver, todos los niños, a ver. En Tijuanarte cumple 10 años de mostrar distintas formas de expresión artística y cultural, en el que año tras año se denotan diversas sensibilidades y emociones de diversos creadores. Música, fotografía, cine, gastronomía y artes plásticas son algunas de las áreas que representan este magno evento cultural. Es muy grato hoy, 4 de octubre de 2014, declarar formalmente inaugurada la 10ª edición de En Tijuanarte. Bienvenidos y buenas noches. Nos encontramos aquí con un egresado de UABC, quien es el encargado de la comunicación y prensa aquí en Tijuanarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por haber asistido aquí al festival. ¿Cuál es tu función aquí en Tijuanarte 2014? Bueno, yo soy parte de la coordinación de comunicación y prensa. Yo me encargo de todo lo que son RPs y prensa en general. ¿Cómo llegaste a este espacio? Bueno, el año pasado estuve haciendo prácticas aquí en la coordinación de comunicación y prensa en Tijuanarte y ya este año me incorporé como parte de la coordinación de comunicación, que está conformada por 2 personas. Yo llevo todo lo que es lo operativo, las RP y el manejo de prensa. Y esa fue mi experiencia aquí en Tijuanarte. ¿Qué es lo que más te gusta aquí en Tijuanarte? Bueno, lo más padre de todo esto, bueno, en mi caso, es el poder, ahora sí que traer a medios nacionales. Esa es una de las actividades que me tocó este año, es traer a un fan de medios a que conozcan la ciudad, a que conozcan el festival en general. Y esto ha sido una de las tareas más padres que me ha tocado hacer este año. Vamos a comenzar, chicos, con nuestra sesión de aeróbics del día de hoy. Así que párate de tu sillón y actívate. La secuencia comienza con 2 mambo chacha. Primer mambo chacha y segundo. Vamos a agregar 4 lado a lado. 1, 2, 3, 4. Seguimos con 4 rodillas. Tomamos algo y contraemos. Va 1 y va 2. De nuevo, 3 y último 4. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Va 1 y abajo, 2, contrae el abdomen, 3 y última vez. Ok, el siguiente ejercicio es rodillas alternas. Vamos enfrente, 1, 2, 3 y regresa con extensión de cadera a un lado. Una más y ahí está.
El ejercicio que sigue es sentadilla con extensión lateral. Y por último, para añadir intensidad al ejercicio, extendimos los brazos a los costados y hacia arriba. Recuerda que puedes adaptar esta rutina a tus actividades diarias y repetirla hasta que se termine una canción. Mantén tu abdomen adentro, espalda derecha y glúteos contraídos. Recuerda que puedes enviarme tus dudas y comentarios al correo electrónico activateuabc@gmail.com. Cuídate, actívate y renuévate. Te ha hablado tu amigo Martín González y nos vemos hasta la próxima. Sí, es el segundo año que asisto. He venido ya 7 años consecutivos al evento. Sí, ya había asistido a este evento con anterioridad. La convivencia que se puede lograr aquí es un lugar donde puedes venir a distraerte sanamente y aparte estar apreciando otras culturas que son las que traen de otros lados del país. Lo que más me gusta en Tijuanarte es en sí el ambiente que tiene. Lo que más me gusta es el público. El público es un público general que sabe que va a venir a ver una selección particular de arte. Me gusta que apoyan mucho lo que es el trabajo de las personas de aquí del estado y de la ciudad. Bueno, en Tijuanarte se ha caracterizado por ser una plataforma donde es cultural a nivel nacional e internacional, donde tú vas a poder apreciar arte, no solamente pintura, sino todo lo que es escultura, música, grabado, fotografía, litografía, de todo. Pues en otros años me ha tocado verlos más seguidos con sus presentaciones, como que eran más interactivos aquí con la gente. Me gustaría ver más participaciones porque yo he visto que hay demasiado talento en la UABC. Es muy importante y me da mucha gratitud de que las universidades se acerquen porque ustedes son los jóvenes y ustedes son nuestro futuro de México. Digo, yo ya no soy tan jovencita como ustedes, ya no soy estudiante, pero es muy importante que las universidades y especialmente la UABC, porque la UABC es un ícono en Tijuana, ¿no? En todo Baja California. Me parece que es de gran impacto ya que pues la gente conoce el talento que hay aquí en la región, pues las diferentes perspectivas que hay. Le ha dado más cultura a lo que es la gente de aquí, nos ha enseñado un poquito más, nos hace apreciar y ver de que en verdad hay trabajo aquí, hay gente que se dedica y produce su negocio, gente que inicia desde cero sus trabajos artísticos, que pueden tener un buen futuro si se les apoya, y es lo que se hace aquí. Por eso la gente puede poner y venir su puesto en cuanto a su mercancía, para que veamos y podamos consumir en verdad lo que es producto de aquí de Tijuana. Ha impactado de forma positiva, ustedes estaban muy jóvenes, pero hace 4 o 5 años vivimos Tijuana, una época donde era un poquito violento, teníamos una mala imagen, y en Tijuanarte fue parte clave de que esto cambiara, de que nos uniéramos como ciudadanos en esa búsqueda de tener esa tranquilidad, esa seguridad de lo que bello que era Tijuana, o de lo que ya ahorita se volvió a convertir lo bello que es Tijuana, y que juntos, fuertes, podamos eliminar lo que son la violencia, ¿no? A través de la cultura y aparte a través del arte. Buenas tardes. Primero que nada, ¿nos pudiera decir su nombre, por favor? Fernando del Monte. Buenas tardes. Un gusto conocerlo. ¿Cuál ha sido su experiencia aquí en Tijuana? Pues muy buena hasta ahorita. He estado aquí en el stand de Uniradio, de UTV, pero ya me di una vuelta por todos los locales viendo. Me parece muy bueno que acerquen el arte y el trabajo de los artistas locales a la gente. Y además me parece estupendo que la gente venga, que acuda, ¿no? Así es. ¿Es la primera vez que aquí se presenta usted o ya...? Sí, aquí en Tijuana es la primera vez. Bueno, he venido en ocasiones anteriores, pero así en un stand con un medio sí es la primera vez. Entonces está llevando una buena experiencia. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Alguna recomendación para los jóvenes que nos están viendo en general? Pues nada, pues que le echen muchas ganas, que tomen conciencia de su juventud, de su responsabilidad y conciencia de lo mucho que pueden hacer para mejorar las cosas. Muchas gracias.
Nuevamente te damos la oportunidad de presenciar las diversas propuestas de obras teatrales que ofrece la Facultad de Artes, donde la integración de alumnos, maestros y egresados dan como resultado la segunda edición Teatro Otoño 2014. Ahora para esta edición se ofrece en la cartelera Pim Pan Clown, obra de teatro para niños el viernes 17 de octubre y el día viernes 21 de noviembre a las 2 y 7 p.m. Para el día viernes 24 de octubre y jueves 20 de noviembre, Desmembramiento a la 1 y 7 p.m. Para el 31 de octubre y 28 de noviembre, Izazaga 734 de 1 y 7 p.m. Obra con la cual cerraremos esta temporada. No lo olvides, la temporada se llevará a cabo en el Teatro de la UABC Rubén Vizcaíno. Adquiere tus boletos en taquilla a solo 50 pesos y si llevas tu credencial de estudiante, 35 pesos. Nos vemos en las butacas. Hola, ¿qué tal? Bueno, seguimos aquí en Tijuanarte y aquí nos encontramos con un compañero comunicólogo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liliana? Muy bien, aquí disfrutando de este festival en Tijuanarte, aquí en nuestra ciudad. Ángel, ¿qué te está pareciendo en Tijuanarte? Fíjate que es un evento que realmente necesita más apoyo de las autoridades, del gobierno. Me he enterado, de hecho, que en este año pues recibió menos apoyo, entonces por el contrario, ¿no? Estos tipos de eventos sirven mucho para nuestra comunidad, ya sabes que sirven para que las personas, en este caso los adolescentes, los jóvenes, estén enfocados o se den cuenta de todo lo que pueden hacer por medio de la cultura y no a lo mejor caigan en algún vicio o que pierdan su tiempo. Estos eventos son muy buenos para nuestra ciudad, en mi perspectiva se deberían de apoyar más. Y qué bueno que ya cumpla 10 años en Tijuanarte, aquí en nuestra ciudad, y espero que sean los 10 años de 20, 25, 40, ¿no? ¿Es la primera vez que asistes? Fíjate que yo sí, es la primera vez que asisto, en esta ocasión por el trabajo, estoy aquí, pero me doy cuenta de tantas cosas que están ofreciendo, tantas oportunidades para que la gente se acerque a este tipo de disciplinas como son la música, el teatro, las artes, en este caso los conciertos que traen, y me parece muy buena la fusión que están haciendo del 10º aniversario de Tijuanarte con el 32 aniversario del Secut, porque realmente pues van de la mano, ¿no? ¿Piensas regresar el siguiente año? Por supuesto, aquí estaré, todavía no he recorrido todos los pabellones, bueno, ya recorrí el pabellón de la comida, me falta recorrer los demás, pero por supuesto que estaremos aquí en los siguientes años. En la explanada del Centro Cultural Tijuana se llevó a cabo el 10º aniversario de Tijuanarte, el cual ha dejado huella sin duda en un ciclo de transformación cultural y social de esta ciudad fronteriza. Este programa de gran importancia para los tijuanenses completa actividades donde estudiantes de las diversas instituciones participan en el evento. Es por eso que la comunidad cimarrona se hizo presente con su compromiso por apoyar a este proyecto cultural artístico, donde se disfrutó de presentaciones de teatro, danza, cine, arte visual, conferencia y mucha música con Los Ángeles Azules. He estado en lugares, por ejemplo en Puebla, la gente entusiasmada, gritando, aplaudiendo, se vuelve una locura cuando empieza la sinfónica, el cuerpo se estremece con los aplausos y los gritos que uno como que deja se siente uno con el cuerpo chinito. En lugar de decir la palabra de Ixtapalapa para el mundo, vamos a decir de Ixtapalapa para Tijuana. Cantamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, nuestras canciones son letras de amor, son letras que unen, son letras para amar, para conquistar, para querer a la persona o para amar a la vida. Decían que nuestras letras son canciones blancas. Muchísimas gracias y nos vemos en el concierto. Muy amables. Gracias. ¡Se la sabe! ¿Y cómo canta? Vengo
día del festival en Tijuana Arte con Eric Utrilla, un responsable del programa de extensión UABC. Hola Eric Utrilla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Bueno, sí, como bien dices, yo soy uno de los responsables del programa de extensión Presencia Cultural UABC. Y bueno, nos encontramos en este festival porque es muy importante que haya presencia cimarrona, ¿no? La UABC siempre está presente en los festivales de la investigación, festivales de la expansión de la cultura, de emprendedores, y bueno, este no es la excepción. En Tijuana Arte siempre ha sido una plataforma, siempre ha sido un festival que apoya a los cimarrones, a la máxima casa de estudios. Claro. Eric, cuéntame, ¿cuál es el reto que para ti se te hace estar en un lugar, un espacio como este? Bueno, en realidad más bien es como una plataforma. El reto, bueno, es estar aquí los 3 días. Sin embargo, es muy gustoso, ¿no? Porque podemos interactuar nosotros como cimarrones, como docentes de la UABC. Podemos presumir a nuestra máxima casa de estudios, ¿no? Presumir en este caso a lo mejor el programa Sensor, el programa de extensión, la Facultad de Artes, que la gente sepa que se hacen este tipo de actividades en la UABC. El programa de la Fundación en Tijuana Arte nace como un proyecto de vocación cultural desde la sociedad civil. Es un programa de acciones e intervenciones artísticas, educativas y culturales. Fundado en el año de 2005, partiendo de una necesidad cultural y de sanación social. Ofrece además un importante programa académico y de formación cultural en formato de conferencias magistrales, talleres, cursos, asesorías y charlas enfocadas a las distintas disciplinas del arte y la cultura. Hola, ¿qué tal? Soy Julio Rodríguez y soy el director general de Tijuana Arte. Bueno, el motor principal la motivación principal es llegar a tener la oportunidad que los tijuanenses se disfruten un gran festival cultural. Siempre hemos estado entusiasmados por tener una cara diferente de la ciudad, por demostrar toda esta energía que los jóvenes dan en cada una de estas expresiones de año con año, y creo que lo hemos logrado. La primera se desarrolla el proyecto en el 2005, y claro, nuestra idea primero que nada es de permanecer cada año y poder lograr el objetivo de realizarlo, ya que cada año es un reto poder empezarlo de cero para poder llegar a realizarlo. Y nuestra expectativa, claro que es, como cada año, ir caminando poco a poco, día a día, para lograr, como lo hemos hecho esta 10ª edición, 11ª, 12ª y así, no sucesivamente, con el mismo entusiasmo. Mi mensaje a los universitarios es que este lugar es para ustedes, que la creatividad es para ustedes, que los sueños son de ustedes y los deben de realizar, que es sumamente importante comprometerse con lo que les gusta, como yo me he comprometido con desarrollar este gran proyecto. En Tijuana Arte es una dinámica continua de actividades socioculturales que posibilita articular distintos espacios de gestación cultural, que facilitan y promueven el diálogo, la interacción y la convivencia social múltiple entre los diferentes grupos de individuos de distintas ciudades que habitan la franja fronteriza de Tijuana. Dinámica que ha brindado hasta la fecha la oportunidad a más de 2.400 artistas de proyectar su obra a más de 1 millón de personas. La frontera más visitada del mundo se encuentra de fiesta. Definitivamente este tipo de proyectos son un gran logro para nuestra ciudad, en especial para los creadores regionales, a que siguen difundiendo sus creaciones artísticas. Gracias por habernos acompañado a este programa especial. Les compartimos nuestras redes sociales para que sigan de cerca nuestra nueva temporada. Nosotros seguiremos disfrutando de este gran festival, pero los invitamos a que sigan de cerca nuestras siguientes coberturas. Todo esto y más aquí en Sensor UABC.